presencia del Señor, y quiero dar la bienvenida a todos los que están aquí en este lugar, y para poder glorificar el nombre del Señor, sigamos orando, hermanos, por Martín Grijalva. Ustedes saben la necesidad que se expuso el domingo pasado. Sí, muchas veces, hermanos, es bueno escribir en un papelito los nombres, ¿verdad?, para no olvidarnos, y ponerlos allí en un lugarcito especial, para cuando nos arrodillemos, le pidamos al Señor por esos nombres, por esas personas que necesitan, hermanos, de la oración de la iglesia, de la oración que el Señor, hermanos, recibe, ¿verdad?, de sus hijos, de su pueblo. Y les recomiendo, hermanos, que oremos los unos por los otros, para que Dios nos ayude a seguir en este camino. Bendito sea el Señor. Uno se pone nervioso, hermanos, al estar en este lugar, aunque ya tenemos tiempo de pasar a estos lugares, pero todavía, hermanos, los nervios a veces nos traicionan. El día de ayer me dio muchos nervios, hermanos, pararme aquí frente, pero hoy aquí estoy, hermanos, para honra y gloria del Señor Jesús. Y hoy, hermanos, vamos a hablar de un tema muy importante. Hoy quiero hablar de un tema, el tema se llama: estamos siendo a la imagen y semejanza de Dios. Vamos a leer ahí en Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. La honra y la gloria es para Dios. Bendito sea el Señor. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice así: en el nombre del Señor Jesús. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Señor, en este momento nos encomendamos, Señor, en tus manos para poder expresar, Señor, este mensaje. Esperamos que tu sabiduría, Padre, que tu Espíritu Santo, Dios, nos conduzca en este momento para hablar tu palabra. Usa mis labios, usa todo mi ser para poder enseñar, Dios mío, tu palabra preciosa, ya que es la guía que nos llevará al cielo. Bendito Cristo, en esta mañana, bendice mis hermanos que están presentes, bendice a los que van a oír este mensaje. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Tomen su lugar, amados hermanos. Gloria al Señor. De acuerdo, hermanos, al pasaje de Génesis 1:26, dice que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Yo quiero enseñarles algo el día de hoy, algo muy especial, de parte del Señor, de parte de su palabra, ya que en estos versículos, amados hermanos, si uno lo lee y se imagina inmediatamente que el Señor está hablando con alguien. Algunos dicen que el Señor está hablando con los ángeles,
Otros dicen que el Señor habla con otro semejante a Él, otro Dios o alguien más que está con Él. Pero la realidad de la palabra del Señor es de que en Dios, hermanos, no hay tiempo, no hay hora. Dios puede hablar de aquí y a lo que va a acontecer de aquí a 1000 años. De aquí a 5000 años Dios puede expresar algo, porque Él lo sabe todo. Dios puede decir algo que quizás no lo va a hacer inmediatamente, pero lo dice como que ya está hecho, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Dice la palabra de Dios que creó Dios al hombre a su imagen. Si usted busca en la palabra de Dios y usted comienza a investigar si Dios tiene una imagen, porque la Biblia dice que Dios es espíritu, y como espíritu que es, nadie le ha visto y nadie lo verá en esa magnitud, porque es espíritu. Los ángeles del Señor son espíritus. Ellos no tienen una imagen como hombre. Ellos no son hombres, son espíritus. La misma Biblia dice que al que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Es decir, que cuando, un ejemplo de que yo puedo hacer un plan y decir, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer una campaña, pero en mi mente ya está que vamos a hacer una campaña, pero no se sabe cuándo, no se sabe qué día, no se sabe todavía, pero ya pensamos que vamos a hacer una campaña. En Dios, hermanos, dice que en el Señor fuimos ya desde antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos y aún no existíamos. Esto lo podemos leer allí en Efesios, en su capítulo 1. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir que Dios, antes de la fundación del mundo, tenía un plan. Es decir que cuando nada existía todavía, Dios se propuso en sí mismo. Él dijo, voy a crear, voy a hacer tal cosa, voy a hacer un hombre, voy a crear un hombre, pero lo voy a hacer conforme a mi imagen, conforme a mi semejanza. Pero si nosotros buscamos en la Escritura que Dios, como espíritu que es, no nos da una señal de que Él sea un hombre, como decir un Dios gigante que tenga un cuerpo de hombre. La Biblia no los dice. Dice la Escritura que a Dios nadie le vio jamás y nadie lo verá en esa magnitud.
Como Dios que es espíritu. Como espíritu que es, puede estar en todas partes. Así puede estar en el cielo como en la tierra. Porque dice la Biblia que Él lo llena todo. Los cielos de los cielos no lo pueden contener, porque el cielo y la tierra Dios mismo los creó. Cuando no existía nada, Él dijo y fue hecho. Entonces, dice Efesios capítulo 1, versículo 9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es decir, que no se propuso con alguien más. Él no tuvo una conversación con alguien más que estaba a su lado, sino que se propuso en sí mismo. La jovencita leyó un pasaje donde dice que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Porque Él existe, dice que antes de todas las cosas, Él es Dios. Es decir, que había un momento en que solamente Él está. Él no tiene un principio, no tiene un fin. Porque Él es. Por eso Jesús dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que es, el que era, cuando se propuso en sí mismo. El que era y el que ha de venir. Pero estamos viendo, amados hermanos, que la Escritura dice que Dios hizo al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Pero vemos que en la palabra del Señor no encontramos una imagen de Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, no se ve. Dice la palabra del Señor en la primera carta de los Corintios, capítulo 15. Vamos a llegar, hermanos, a donde quiero que ustedes vean. Por eso es muy importante, hermanos, venir a la casa de Dios, porque ahí es donde Dios nos enseña, donde Dios nos va a hablar. Versículo 47 dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El primer hombre es terrenal. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, amados hermanos, no tenía una imagen. Dios no tenía una semejanza, porque Él es Dios, es espíritu. Entonces, cuando Dios expresa: hagamos al hombre, Él está hablando, hermanos, en un sentido como está profetizando algo que va a acontecer muchos años después. Es decir, que Dios creó al hombre, lo creó con cuerpo de hombre. Pero antes de esa creación, en el pensar de Dios, ya tenía Él planeado tener Él una imagen. Por eso dice la Escritura que el primer hombre es de la tierra, es decir, Adán. El segundo hombre, hablando de Jesús, que es el Señor, dice, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Vean que la Escritura nos va enseñando que
Cuando Dios dijo hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, es algo que Dios pensó. Dios dijo voy a hacer un hombre, pero lo tengo que hacer. No, es decir, en el pensar de Dios, Dios ya se había propuesto en sí mismo hacerse una imagen. Es decir que dice que el cordero que fue inmolado, dice que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Vean que Dios ya había pensado desde antes de la fundación del mundo que iba a haber un cordero que iba a ser inmolado. Pero ¿cuándo fue inmolado ese cordero? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos redención. Es decir que nosotros todavía, hermanos, estamos siendo formados. Todavía no hemos alcanzado a ser conforme a la imagen de Dios. Porque dice Corintios, tal el terrenal, traeremos esa imagen. Dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Vamos a leer otra escritura ahí en Efesios capítulo 4. Vean cómo Dios es que forma, hermanos, cómo Dios va formando al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Efesios capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir que antiguamente Dios, hermanos, hablaba. Dice la escritura ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado Dios por el Hijo. Es decir, que directamente Dios hablaba antiguamente. Quiero hacer un ejemplo para que ustedes vean y comprendan qué es el verbo de Dios. Cuando dice la escritura en San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. ¿Qué quiere decir verbo? Quiero que ustedes vean algo muy importante.
¿Qué es lo que ustedes escuchan? Pero no me ven. Yo estoy en un lugar, pero ustedes no me pueden ver. Dice que Dios es invisible. Y Él hablaba a sus profetas. En otras palabras, los profetas oían la voz de Dios. Oían el verbo de Dios. La palabra de Dios. Pero ellos no miraban a Dios. Por eso Juan dice, en el principio era el verbo. Juan capítulo 1, versículo 1. El verbo era con Dios. Es decir, esa voz era con Él. Era de Él la voz que salía. No que estaba Él al lado de alguien más. El verbo era con Dios. Y el verbo y esa voz, esa expresión que se oía era Dios mismo hablando con sus profetas. El verbo era Dios. Y ese verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo del Padre. Entonces, hermano, cuando Dios vino a la tierra en un hombre llamado Jesús, dicen los apóstoles, antes era el verbo de Dios, no lo podían ver. Pero cuando aparece Jesucristo, hermano, caminando entre ellos, Juan el Bautista dijo que de entre los que estaban allí para ser bautizados, iban a ver. Dice que Dios le había dicho a Juan el Bautista, sobre quien veas descender el Espíritu en forma corporal, ese es el Cristo, ese es el Mesías. Y cuando Cristo dice que se le acercó a Juan el Bautista, Juan dice que vio la gloria de Dios, gloria como unigénito, es decir, como Hijo de Dios. No lo vio como Él es, como Espíritu que es Dios, sino que lo vio como unigénito, como Hijo de Dios. Porque quiero decirles, amados hermanos, que Hijo de Dios no se le es llamado en el cielo. Porque el Hijo de Dios aparece aquí en la tierra. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 4. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, no nacido de una diosa en el cielo. Porque quiero decirle que hay mucha confusión. Hay muchos que dicen que Dios tiene una esposa en el cielo, que tenía un hijo. Pero la Escritura dice en Gálatas capítulo 4, Pablo hablando a los Gálatas, porque en aquellos tiempos, hermanos, ya comenzaba la confusión. Entonces Pablo explicando la venida del Mesías, porque ellos jamás habían visto a Dios. Entonces cuando vieron al Señor Jesús, exclamó Juan y dijo, y vimos su gloria, gloria como el unigénito. Es decir, que al mirar ellos a Jesús, estaban viendo la manifestación, la imagen de Dios, porque Él no tenía una imagen. Él se tuvo que hacer una imagen. ¿Cuántos me están comprendiendo? Por eso dice que a esa imagen vamos a llegar a ser, porque todavía
No hemos llegado a la perfección. Todavía, hermanos, estamos siendo perfeccionados para llegar a esa imagen. Aún, hermanos, no hemos sido perfeccionados, porque hoy en día no hay perfectos. El único perfecto que hay, hermanos, se llama Jesús de Nazaret. Pero nosotros para eso nos estamos, hermanos, preparando, para llegar a la medida de la plenitud de Cristo. A esa imagen vamos a llegar a ser. Por eso dijo Dios: hagamos al hombre. Usted puede decir, hagamos unos tacos, pero no nos va a decir cuándo. Pero en su pensamiento ya pensó que va a hacer algo y nos va a invitar. Y estamos esperando, que algunos nos han prometido. Así dijo Dios, hermanos. Dijo Dios: hagamos al hombre. No quiere decir que Dios estaba reunido con otras dos personas ahí, no. No, la escritura está diciendo: hagamos al hombre. Es que Dios está pensando que un día va a hacer al hombre conforme a su imagen, porque Él, cuando Él expresó esto, no tiene una imagen, porque Él es espíritu. No tiene una imagen de hombre, porque Él es Dios. De Él provienen todas las cosas. Entonces, dice que vamos a llegar a ser hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero para eso tenemos que ser preparados. Por eso dice la Biblia que Él mismo constituyó, porque dice: el que descendió es el mismo. Ahí en Efesios capítulo 4, versículo 10. El que descendió es el mismo. Muchos creen, hermanos, muchos piensan que Jesús, el Hijo, fue el que descendió a la tierra. No Jesús, no el Padre. Pero la Escritura nos enseña que Dios un día habló ahí en Isaías capítulo 52, versículo 6. Dice Isaías, el profeta, profetizando de lo que iba a acontecer 800 años después. Dijo el Señor: por esta causa, porque los israelitas estaban padeciendo, hermanos, en Egipto. Y Él, viendo la necesidad, y Él se había propuesto en sí mismo, desde antes de la fundación del mundo, venir y manifestarse a los hombres. El Señor dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo. Ahí está hablando Dios el Padre. Porque recordémonos que dice el Señor que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será. Y aquí Él está hablando, le está dando una profecía al profeta Isaías. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. No dijo Él que iba a estar su Hijo, sino que dijo que Él mismo estaría presente, porque se había propuesto en sí mismo tener una imagen. Es decir, que en la mente, en el pensar de Dios, esa imagen, hermanos, ese cuerpo humano ya existía en el pensamiento de Dios. Por eso dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra. Es decir, Él está hablando consigo mismo. Usted puede decir hagamos, pero usted está hablando con usted mismo.
Porque las traducciones, hermanos, de la Biblia, por eso existen muchas traducciones de la palabra de Dios. Y en las traducciones uno puede, hermano, por eso uno que es predicador, hermanos, tiene muchas versiones de la Biblia. Porque allí uno escudriña y encuentra ciertas palabras, hermanos, que con tal de que nosotros comprendamos mejor el lenguaje, se nos hace puesto más fácil para que comprendamos. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor que todavía no hemos llegado a la perfección. Todavía nos hace falta, hermanos, para llegar a ser a la imagen y semejanza de Dios. Para llegar a esa imagen. Veamos otra escritura, allí en la primera carta de Juan. Juan está antes de Judas y Apocalipsis. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es decir, dice la Escritura, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y al final de ese versículo dice que no hemos llegado a ser a esa imagen, a esa semejanza. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, estamos viendo que el Padre dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, ¿de quién está hablando el versículo 1? De Dios el Padre. Y dice Juan, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice la Escritura que a Dios nadie le ha visto jamás en su esencia espiritual. Pero dice que Dios se hizo una imagen. Y a esa imagen vamos a llegar a ser. Vamos a ver en la Escritura qué es lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Pablo dice que predicaba al Dios no conocido por los hermanos que estaban allá en Atenas. Y él estaba predicando, dando a conocer al Dios no conocido.
Estaba dando a conocer su nombre, que es Jesús. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién él está hablando Pablo? Si usted en ese pasaje quiere investigar de quién está hablando Pablo cuando dice él es la imagen del Dios invisible, siga leyendo la escritura. El primogénito de toda creación, por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él. Veamos algo muy importante aquí, porque aquí también puede haber confusión, porque alguien le puede decir a usted que Dios creó todo por medio de Jesús, como separando a Jesús de él. Pero recordemos que él no tenía una imagen. Cuando él expresó y dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, Dios no tiene una imagen de hombre, pero él se hace una imagen. Por eso dice Colosenses, él es la imagen, es decir, Jesús, ese cuerpo visible que vieron los apóstoles. Ese cuerpo visible de Jesús es la imagen del Dios que no se puede ver. Aleluya. Versículo 17. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Leímos que en Efesios dice que él se propuso en sí mismo darnos a conocer el misterio de su voluntad. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él. Ahora aquí hay otra confusión, porque muchos pueden decir, aquí está el Padre diciendo que en Jesús habitase, porque recordemos que Dios no tiene una imagen. Cuando él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, no tiene una imagen, él es espíritu. Pero él se formó, se hizo una imagen para darse a conocer, para hacerse visiblemente, para que lo vieran. Y por medio de él, es decir, de esa imagen, de ese cuerpo, reconciliar consigo, es decir, Dios por medio de ese cuerpo está reconciliando con él mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo vive. Ahora, en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en él, es decir, en Jesús, en ese cuerpo, en esa imagen, en él habita corporalmente. Es decir, corporal es algo que se puede ver. Los ángeles, hermanos, son corpóreos. Ellos se dejan ver, pero se desaparecen. Pero dice aquí
Capítulo 2 de Colosenses, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud, no dice que una parte, toda la plenitud de la deidad. La deidad es Dios, aquel que se propuso en sí mismo, que no necesitó la compañía de alguien más para planificar las cosas. Si usted lee en Job, hermanos, y en Proverbios, dice que el Señor hizo un círculo, hizo un plano, cómo iba a ser el mundo. En sí mismo se propuso y solamente dijo: sea la luz, y fue la luz, con su verbo, con su voz, su expresión. Por eso dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por eso, hermanos, les aconsejo que siempre y cuando no comprendemos una palabra de la Biblia, es necesario buscar, hermanos, información. Hay veces hay diccionarios, hermanos, que nos dan información de las palabras, para no, hermanos, caer en confusiones. Porque la Biblia dice que aquí en San Juan capítulo 1, dice en el versículo 2: este era en el principio con Dios, hablando de la palabra, de la expresión de Dios, porque no lo podían ver. Cuando el Señor le dijo a Adán: ¿dónde estás? Adán nunca vio a Dios allí, se estaba escondiendo detrás de las hojas. Pero él no miraba a Dios, no dijo Señor. Él oyó la voz, él oyó el verbo de Dios, la expresión de Dios. Adán, ¿dónde estás? Y dijo: aquí estoy escondido. Pero Dios lo estaba viendo. Dios no le está preguntando a Adán porque no lo miraba, porque Dios todo lo ve. Dice: este era en el principio con Dios, hablando del verbo, de la voz. Todas las cosas por Él fueron hechas. Cuando Dios dijo en Génesis 1:1 y dijo Dios: sea la luz, es decir, todas las cosas fueron hechas por medio de esa voz, de esa expresión. Él dijo y fue hecho. Por eso, hermano, cuando nosotros planeamos algo, pero nosotros le tenemos que pedir a Dios, y creemos que Él lo puede hacer, porque Él puede hacer de la nada algo visible. El Señor dijo que podía hacer hablar las piedras, porque Dios lo puede hacer. Dios puede hacer cualquier cosa porque Él es Dios. Imagínense si hizo el globo, el mundo, y ese mundo no se cae, está firme ahí. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, sin Dios, porque por eso, hermano, la expresión de decir: si Dios no existiera, yo seguiría este camino, esa expresión está mal. Porque si Dios no existiera, dice, nada de lo que ha sido hecho es hecho. Si Dios no existiera, no existiéramos nosotros. No existiera nada, nadie se diera cuenta de nada. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y sigue estando, porque ahí Juan está relatando la historia del Señor Jesús. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, es decir, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, que la luz es Jesús. Aquella luz verdadera venía
a este mundo, que alumbra a este mundo, a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, es decir, vino al mundo, a lo suyo, porque él lo creó. Y los suyos, que son los israelitas, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice Juan: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Vean que Juan está relatando que aquella voz que ellos escuchaban, que no podían ver, esa voz, esa expresión, dice, fue hecho carne y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Es decir, que así se dio a conocer Dios a sus discípulos, como Hijo de Dios. Porque así le dijo el ángel a María: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado, no era llamado en el cielo, porque él se había propuesto en sí mismo tener una imagen. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía que se propuso en sí mismo venir a darse a conocer, estaba allí presente. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque he aquí que yo mismo que hablo estaré presente. Y esa profecía la sabía Juan el Bautista. Cristo vive. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios, es decir, ese Dios invisible, nadie le vio jamás. El unigénito, es decir, el Hijo, el cuerpo humano, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A ese Dios invisible, Dios que no se puede ver, se dio a conocer por medio de un cuerpo visible. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bendito sea su santo nombre. Le damos gracias a Dios, hermanos, por la revelación de su palabra, porque es muy difícil, hermanos, entender la palabra de Dios. Pero cuando Dios da la revelación, hermanos, uno se siente gozoso de que Dios le ha dado esa revelación. Porque aún los mismos discípulos, hermanos, no podían entender lo que estaban viendo. Juan está diciendo, vimos su gloria, vimos la gloria de Dios como unigénito, como Hijo de Dios, como un ser humano, vimos a Dios. Y aún dice San Juan capítulo 14, y con esto vamos a terminar. Juan capítulo 14. Dice en el versículo 3:
hablando él con sus discípulos, estando él al lado de sus discípulos, les dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Vea que la Escritura dice nadie viene, no dice nadie va. Nadie viene de venir a Él, porque Él es el Padre manifestado en carne. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque antes no podían ir a Dios, hermanos, era prohibido acercarse a Dios. Él solamente hablaba por un profeta y el profeta les daba el mensaje. Después Dios levantó, hermanos, sacerdotes, y por medio del sacerdote Dios enviaba un mensaje. Entonces, dice el Señor: nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, si no es por esta imagen, por este ser humano, por este nombre que di a conocer, nadie puede venir a Dios. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Por eso Juan dijo: vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Él se dio a conocer como Hijo de Dios, pero Él es Dios manifestado en carne. Felipe le dijo, vean que hasta ahí no entendían los discípulos lo que Él les estaba diciendo, porque era difícil decir: aquí está el Padre entre ustedes, y no lo han conocido. Y no alcanzaban a entender. Entonces Felipe hace la pregunta: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy. Es decir, Felipe le está preguntando: muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Porque les decía, amados hermanos, que Dios, cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no tenía Él esa imagen visible. El pensamiento sí ya existía, porque dice que aún la iglesia ya existía en el pensar de Dios, porque dice que la iglesia fue, dice que el Señor dijo que, dice la Biblia que la iglesia fue, como dice la Escritura, que fue, ya Dios la había pensado desde antes de la fundación del mundo, pero no existía una iglesia, porque para que existiera una iglesia deberían de existir hombres, y aún Dios no había creado a Adán y Eva cuando ya pensó que iba a tener una iglesia. Pero antes de eso dice que había pensado que el cordero que iba a ser inmolado. Por eso dice la Escritura que el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que en el pensar de Dios ya existía. Es cuántos miles de años pasaron para que Dios cumpliera esa profecía. Algunos 5,000 años. O 4,000 años, porque tenemos, hermanos, 2,000 años después de que Cristo ascendió a los cielos. Pero dice la Escritura
Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Es decir, tanto tiempo que está el Padre aquí mostrándose a ustedes. Yo soy la imagen del Padre. Yo soy esa imagen. Yo soy el que les hablaba antes. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, es decir, que este hombre habla, no las habla como si fuera un hombre común, un hombre separado de Dios. Las palabras que yo os hablo, es decir, el verbo que yo expreso, lo que sale de mi boca, no salen porque yo soy un hombre diferente a Dios, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Por eso Tomás le dijo al Señor: Señor mío y Dios mío. Si Tomás no hubiera entendido que Jesucristo era el Padre eterno manifestado en carne, en ese instante lo hubieran matado los judíos. Porque para los judíos, hermanos, estaba prohibido creer en otro Dios. Ellos morían, hermano, instantáneamente en el momento que creían en otro Dios. Porque hermano, aún dice que ellos no podían mencionar el nombre de Dios por temor a morir. Porque alguien, hermano, que mencionaba el nombre del Señor, por eso la Escritura dice que el que tomare el nombre del Señor en vano, en aquel tiempo moría instantáneamente. Dios le quitaba la vida a esa persona. Hoy no, hermano. Hoy se puede creer en muchos dioses. En la India, hermanos, creen en la vaca. Tienen una vaca, hermanos, y los niños y todos se arrodillan delante de la vaca, creyendo que la vaca es su Dios. Eso es abominación delante de Dios, porque dice el Señor: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será. Porque dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Si Jesús dice que es el Todopoderoso, hermanos, y si el Padre fuera otro, entonces hubieran dos Todopoderosos. Pero dice la Biblia que solamente hay un Todopoderoso. Por eso dice la Escritura: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. No en el nombre de la vaca. No en el nombre, hermanos, de ¿cómo se llama aquel gordito que ponen en la comida china? De Buda. No en el nombre, Jesús no ordenó eso. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, porque esa es la autoridad. Ese es el nombre que Dios puso debajo del cielo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí, si no es por este nombre que di a conocer, si no es por esta persona que se vino a ser visible. Nadie puede llegar al cielo. Aleluya. Pónganse de pie en esta mañana, hermanos. Yo sé, hermanos, que no sé usted cómo tome estas enseñanzas, pero para mí es el pan de cada día. Porque le doy gracias a Dios, hermanos, que Dios nos reveló esto. Y tenemos que dar a conocer, hermanos, a la gente.
la grandeza de Dios, lo que Dios nos hizo. Por eso la Escritura, hermanos, tiene mucha enseñanza. Dice el Señor: y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, porque el Señor sabía que el nombre de Él, hermanos, es aborrecido. Dice que los apóstoles los quisieron intimidar para que no hablaran en ese nombre, porque saben que en ese nombre hay poder, en ese nombre, hermanos, hay sanidad, en ese nombre hay perdón de pecados. Dios está hablando, hermanos, día tras día, y vamos a elevar esta oración para que Dios nos siga ayudando y bendiciendo, para que sigamos, hermanos, exclamando el mensaje de Cristo, para que nos sintamos seguros. Yo me siento seguro, hermanos, de lo que Dios nos ha revelado. Lo que yo le predico a usted, hermano, no son mentiras. Porque por eso me gusta leer la palabra de Dios, para que no alguien pueda decir: este hermano está hablando por sí mismo. No, estoy leyendo la palabra de Dios. Y me siento seguro, hermanos, de estar en esta doctrina, en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que en Él estamos completos. Aleluya. Gracias, Cristo bendito. Gracias, Señor, te damos en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu iglesia, por aquellos, Señor, que nos has llamado, y por aquellos que has de llamar. Sabemos que eres tú quien agregas a aquellos que han de ser salvos. Te pedimos, Señor, por aquellas almas que aún no se les ha sido revelado tu nombre, Padre. Nos dé la oportunidad de poder hablarles de tu palabra, y que podamos, Señor, comprenderla, que podamos estar seguros a dónde vamos, porque tu palabra dice que solamente hay un camino, y ese camino eres tú, Señor. Oh, gracias, Señor de los cielos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Padre eterno, Príncipe de paz. Gracias por estar aquí, Señor, porque aún somos templo y morada de tu Espíritu. Gracias, bendito Cristo. Bendice a mis hermanos, bendice a todos, Señor, los oyentes. Por algún motivo, Señor, no pudieron oír hoy, pero un día escucharán este mensaje, y que tú les puedes hablar, Señor. Sé que estas redes son importantes, Señor, para poder oír el mensaje, y que aquellas almas que están hasta lo más escondido del mundo, hasta allá, Señor, puedan oír tu mensaje, tu palabra, y que puedan comprender, que puedan, Señor, tener un lugar en donde puedan recibir tu palabra, Señor de los cielos. Gracias, gracias, bendito Cristo. Bendice a todos los hermanos, Señor, así como los trajiste, así llévanos con paz y tu bendición a nuestra casa. Gracias, bendito Dios. Hemos terminado, Señor, este servicio, y agradecidos contigo, Padre, porque es lo mejor que pudimos hacer el día de hoy, estar en tu casa de oración. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, sintámonos seguros, sintámonos gozosos, felices de que Dios nos ha dado a conocer ese misterio oculto, pero que aún lo dará a conocer a aquellas almas